Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Esteban Santos, abogado, experto en temas internacionales. Doctor Santos, buenos días. Una ilegalidad se tapa con otra ilegalidad, así se puede decir, un poco interpretar lo que está ocurriendo ahora. Buen día. Claramente no, estimado Milton, claramente no. Y con mucha pena el Ecuador tenía toda la razón, tenía toda la razón al declarar persona no grata a la embajadora aquí en el Ecuador, porque fueron comentarios inaceptables, impresentables de un jefe de Estado. No podía, por ejemplo, pasarse por alto que se trate de fascista al presidente o que se diga que está en el cargo gracias a un magnicidio. Teníamos toda la razón al rechazar cualquier tipo de asilo político a un condenado por la justicia, porque la Convención de Caracas es expresa, porque el artículo 3 así lo dice. Usted no puede dar un asilo político a una persona que tenga una sentencia condenatoria por delito común. Ser corrupto es un delito común y así fue. Y teníamos toda la razón y yo era uno de los más fervientes seguidores de una tesis en donde el Ecuador no tenía siquiera que otorgar salvoconducto alguno, porque la Convención de Caracas finalmente en el artículo 4 señala que quien otorga esta condición finalmente es este Estado, en este caso México es el único que decide si da o no da el asilo político. Pero ya no hay nada de esta discusión, ya no hay una discusión sobre si es que valía o no valía un salvoconducto, ya no había una discusión sobre si es que las declaraciones del presidente valían el expulsarle a una embajadora aquí en el Ecuador, porque lo único real es que el Ecuador decidió pasarse a la ley por donde puede. Y el artículo 22 de la Convención de Viena, yo me atrevo a decir, Milton, que es uno de los principios más sagrados que tiene el derecho internacional. Viene desde la creación de Naciones Unidas. Nos llevamos mal entre los estados, ¿a dónde nos vamos a pelear en caso de controversias? Pero mantenemos este principio muy claro, la inviolabilidad del suelo diplomático. Y dejamos muy claro que ninguna causal de violación a una norma interna puede justificar este quebrantamiento como lo hizo el Ecuador. Ahora, digamos que estamos, se puede decir, México también violó artículos. Esto se va a sopesar. Digamos, mañana hay una reunión de la OEA. La canciller dice hay que contar la película completa. Lamentablemente, la foto de la que todos estamos hablando o la imagen de la que todos estamos hablando es la violencia con la que se ingresó a una sede diplomática. Eso anula cualquier otro tipo de cosa, es decir, un tema político y de imagen muy mal manejado. Lo has dicho perfectamente. El Ecuador, de hecho, esta semana irá a la OEA a dar su explicación. Y el Ecuador, esta semana en la OEA, lo que va a hacer es recibir una condena internacional por el 100% de la comunidad internacional, Milton. No hay un solo país del concierto internacional que esté de nuestro lado, uno solo. O sea, llegamos al extremo que ahora dictadores sanguinarios como el señor Ortega se jactan de decir que ellos rompen relaciones con el Ecuador. O sea, es que el chiste se cuenta solo. Y que ahora empecemos a decir, no, pero a ver, es que esto pasó en el 81 cuando Fidel Castro, el comunista en Cuba, lo hizo. Pero por Dios, se dan cuenta en dónde nos estamos presentando como país. Y aquí hay un único hecho cierto, porque Milton lo ha dicho de manera brillante. No importa qué televisión usted prenda alrededor del mundo, la imagen que se vio fue al encargado de una misión diplomática empujado en el suelo mientras entraban los policías y sacaban de los pelos a esta persona. Nada más. Todo lo otro que hemos estado conversando queda en un segundo plano. Y entonces a mí me molesta mucho que ahora tengo a un condenado, a una persona que debería estar en la cárcel sin más, que se acaba de poner un membrete grandote de perseguido. Y otra vez le vuelvo a dar discurso. Eso es inaceptable, eso es impresentable y yo creo que si bien se pudo haber tomado una decisión política de cara a lo que puede ser una consulta popular, yo aquí, Milton, lo único que vengo a decir es la honestidad de la norma académica que nos obliga a decirle a un presidente en el que creemos, en un presidente que queremos que le vaya bien, que lo hizo mal. Y lamento mucho que no haya existido un cuerpo asesor que esté a la altura de la historia y que se haya parado fuerte al comentarle las repercusiones tan groseras que se vendrán ahora para el Ecuador. Y claro, mira cómo también la percepción es diferente. Tú dices un funcionario diplomático que fue empujado. Yo creo que fue un funcionario diplomático que fue contenido. Pero claro, la foto muestra otras cosas y la interpretación está Me, para que todo el mundo
vea y dé su punto de vista. Ahora, un Amén. presidente que lo hizo muy mal. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar muy mal? Ya va a venir la condena y ya te voy a preguntar sobre qué sanciones va a tener el Ecuador, pero ¿cómo arreglamos esto? Claro. Lo primero que hay que entender es que el Ecuador ya no tiene la sartén por el mango. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglan los países democráticos? Nos sentamos en un foro y conversamos de solución de controversias. Para eso nace el multilateralismo, para eso estaba la OEA, para eso está la Corte Internacional de Justicia. Si al Ecuador no le gustaba la decisión que tomó México de darle el asilo político y yo no te voy a dar el salvoconducto, bueno, yo Ecuador te llevo a la Corte Internacional. Yo Ecuador pido la repercusión. Si es que el señor Glass, como se estaba diciendo, no, es que ya el riesgo de fuga era inminente y viene un avión, pero gigantesco, para que no se pueda bajar del carro y del carro se suba al avión, ni en Hollywood. Bueno, llevemos al argumentum reductio ad absurdum, Milton. Ya, Bueno, el presidente AMLO hizo algo parecido en Bolivia, bueno, cuando mandó un digamos que avión eso para es. sacar a Evo Morales. Ah, entonces, insisto, te tomo el argumento. Digamos que todo eso pasaba. Todo ese contingente militar, policial, con toda la prensa, no podíamos seguirle al aeropuerto y el segundo que pisaba se bajaba del carro, yo le arrestaba. Pero no, es que viene el superavión que ni siquiera para que no se baje del carro. Bueno, ¿quién es el que tiene la soberanía en el Ecuador? Pues ahí me hacía respetar, ahí cerraba el cielo por último, no permitía que entre ese avión. Señora diplomática, usted va y hace por un vuelo comercial. Aquí el que controla soy yo, Ecuador. Y por último, salgo en rueda de prensa a decir que en el supuesto no consentido de que este señor se nos llegue a fugar, yo le culpo a usted, Andrés Manuel López Obrador, de estar violando la ley porque usted está en contubernio con delincuentes. Ok, pero ese ya no es el discurso. La El- pregunta era, Dime. si tú esperas que salga el vehículo de la embajada y lo detienes en la calle, quizá el artículo 22 de la Convención de Viena dice, los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ello, así como los medios de transporte Sí. de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo, medida de ejecución. Es decir, hubiera sido una violación del mismo artículo el hecho de que tú lo cojas en el semáforo. A ver, pero otra vez, si lo cogía en el semáforo, una violación al artículo. Si le obligaba a bajarse del carro a la fuerza, una violación del artículo. Pero el señor tenía que llegar algún rato a un aeropuerto, ¿no? Y tenía que bajarse de ese carro para subirse al avión. Ese rato usted pisó el Ecuador y usted está preso. Y Y por eso, también, dime. claro, el impacto de la imagen, el impacto mediático hubiera sido diferente al de ver policía subiéndose Pero la por tapia, ¿no? supuesto. Y sobre todo, Milton, el argumento, porque yo tengo el argumento legal, pero tengo el argumento moral. Usted está tratando de pasarse la convención por encima. Usted está tratando de dar cabida a un perseguido por la justicia. No, o sea, usted, ¿cómo puede justificar México el dar cabida y romper relaciones de millones de personas que están en juego a cambio de este condenado por la justicia? Pero ahora el argumento es al revés. Porque ahora de lo único que se habla es lo que usted quiera, pero el Ecuador rompió el principio más sacrosanto. Y el propio Íñigo Salvador, que era el ex procurador en su momento, dejó muy claro un dictamen, hoy presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No existe causal para violar, o sea, para romper este principio de la inviolabilidad del suelo diplomático. No se puede argumentar una violación a ley interna. Eso dice la ley ecuatoriana, aparte de la Convención de Viena. Entonces rompimos nuestra ley interna y la ley internacional. Que ahí Hablemos ujú. Hablemos de las sanciones. Son las 8:55. Estamos conversando con Esteban Santos, internacionalista. Hablemos de las sanciones, Esteban. Eh, ¿Cuál es la sanción o las sanciones que puede tener el Ecuador? Y otra, de una vez, ¿México también puede ser sancionado por violar las convenciones de Montevideo y de Caracas? no, porque México, a ver, vamos, dejémoslo muy claro. El Ecuador va a recibir esta semana y no hay que ser Nostradamus para saber que el día de mañana en la OEA nos van a decir de todo y nos van a sancionar. Oye, pero es una reunión que pidió el propio Ecuador. Sí, y yo lo he dicho, tenemos uno de los mejores representantes del Ecuador allá. Pero ¿qué quieres defender? ¿Qué puedes defender? Lo único que va a hacer el Ecuador es dar las explicaciones que ya le escuchamos a la canciller. Es que estamos en guerra, es que es un corrupto, es que se nos iba a fugar. ¿Y eso a quién le importa? Y lo digo así, porque usted no puede violar la ley interna para justificar la violación de un derecho internacional. Entonces, una cosa era el Ecuador demandarle a México, oiga, esta convención no está para pasarse por las narices. Oiga, México, usted me debe una reparación porque estuvo intentando sacarle una persona en la cajuela del carro. Usted quiso traer un avión militar para meter el carro y hacer toda la película hollywoodense. El Ecuador la sarté por el mango. Yo le demando a usted México, no lo que pasa ahora. Porque México lo único que va a decir es la reparación a mi imagen, la reparación a mis funcionarios y el que tiene que pagar el erario nacional.
Y entonces, cuando un noruego quiera venir al Ecuador y pone en Google, lo primero que le va a salir es ¿qué? Conflicto armado interno. Y fíjese cómo la seguridad política jurídica en este país es simplemente inexistente, porque cuidado, venga a hacer usted un negocio en este país que le pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Entonces, el riesgo país se va a ir por los cielos. Hoy día, un mexicano que esté aquí en Quito y se le perdió el pasaporte, estás fregado. Estás fregado. Verás cómo lo haces por Colombia, por Perú, un ecuatoriano que se quiera ir ahora a estudiar o quiera ir a trabajar o a ver una empresa en México, no lo puede hacer. No hay quien le dé una visa. Claro, Va. ahora mismo teníamos un viaje a México planificado acá en el canal y el pedido de visa del camarógrafo se quedó en la mesa y el pasaje comprado. No sé Ya, cómo, todo por yo una persona. no pude ir. Por una persona. Eso lo justifica. Esteban, ok, ya, pero bien o mal, somos ecuatorianos, este es un país, y sí, con los errores y aciertos de los gobernantes, pero tener a un expresidente que anda a los cuatro vientos pidiendo al mundo sanciones para el Ecuador, ¿qué tal? Es inaceptable también. Oiga, el que se llamó, se llenaba la boca de decir que traición a la patria y que, o sea, a mí lo que me da ira, Milton, es volverles a dar micrófono, volverles a dar cabida a personas que no tienen por qué estar siendo noticia nunca más. Y sobre todo que ellos ahora puedan ponerse el membrete de adalid de la persecución. Eso realmente me molesta y me ofende, porque los ecuatorianos nos merecemos más. Los ecuatorianos merecemos justamente vivir en un Estado de Derecho. Todos queremos ganarle a la delincuencia. Todos queremos que este conflicto armado interno lo gane el presidente, por supuesto. Y por eso es que soy tan crítico con el servicio exterior, con quienes le asesoran. Porque, oiga, usted capaz salga ahora y habrá un ecuatoriano de calle que no tenga idea de la Convención de Viena o lo que sea, solo ve un presidente que actúa y donde sea que estén con el mismo discurso que tenía Uribe en el ataque a Angostura. Ahora somos nosotros al revés. Fíjate que el día de mañana, Milton, es que esto para mí es tan paradójico. El día de mañana, la resolución que va a dar la OEA va a ser exactamente, nos van a dar con la resolución que nos ayudaron, porque en su momento eran los ingleses, el sacrosanto imperio inglés, que exigía ingresar a la sede ecuatoriana para arrestarle a Julián Assange. Y el Ecuador se movió bien, y fue la OEA la que le dio un respaldo contundente y se dijo la inviolabilidad del principio de la soberanía de los países. Con ese principio, los ingleses no pudieron entrar a la sede ecuatoriana, hasta que fue el propio Lenín Moreno que dijo, señores, yo autorizo el ingreso. Y ahora con ese mismo precedente que nos dieron para favorecernos, nos van a caer. Y con toda la causa, con toda la justa razón. Ahora, la embajada mexicana en Quito está completamente cerrada, todos los funcionarios se fueron. La embajada de Ecuador, la canciller dijo que hay dos consulados que van a permanecer abiertos, porque una cosa son los servicios diplomáticos y otra cosa son los servicios consulares, los ciudadanos que tienen que arreglar sus temas, los ciudadanos que tienen que votar el 21 de abril en la consulta popular, por ejemplo, que son 1.200 y pico. Milton, la canciller no tiene nada que decir, con muchísimo respeto, sobre si es que México va a querer abrir o no sus consulados en el Ecuador, porque la disposición del Ejecutivo de ese país fue bien clara. Todo personal diplomático fuera, fuera. No hay ningún tipo de trato consular en este momento. Tenemos más relaciones con la dictadura que está pasando en Venezuela que con un país hermano mexicano. La Ah, canciller no puede decir que, no, si están abiertos los servicios consulares que tenemos aquí en Quito o en Guayaquil o en donde fuere. No es así, porque el Ecuador no controla eso. Es México y México ya lo dijo muy claro que cierran cualquier tipo de contacto con el país. ahora, esto se podría arreglar cuando a finales de año se cambie de gobierno Milton, yo de escuché. México, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ahora en junio hay votaciones. En el En Ecuador, octubre cambian de presidente. exactamente. Y en el A lo Ecuador, mejor próximo quiere año la también tenemos. presidenta que viene del mismo partido de AMLO. Si es que llega la señora Sheinbaum, entonces ya sabemos que es más de lo mismo. Vamos a ver si es que hay un cambio de gobierno. Y fíjate, si es que hay un cambio de gobierno, el señor Patiño, la señora Rivadeneira, la señora Buendía, todos los que entraban y salían y que están felices en México iban a la Argentina, por ejemplo, a la Argentina ya no van, porque una cosa era con Kirchner y otra cosa es con Milei. El propio Milei, que de paso también condenó lo que hizo el Ecuador. Claro, Pero digo, para ponerlo otra vez en perspectiva. claro, claro. Y si es que el Ecuador finalmente tiene un cambio de gobierno México, yo creo que será mucho más fácil. Pero por lo pronto le escuché también a la canciller en la mañana, justamente contigo, decir que primero estamos esperando unas disculpas de México. Ah, por Dios. Entonces, los dos muy bravos.
y a cambio de que la gente de bien que necesita salir y usar los servicios migratorios no lo va a poder hacer porque los dos estados están muy, muy heridos. Pero mientras todo esto pasa, nos van a clavar una demanda en la Corte Internacional de Justicia y Milton, con mucha pena, yo no veo argumentos de cómo le defiendo al Ecuador ante una violación tan grosera y flagrante. Muchas gracias, Esteban, por habernos acompañado. Ha sido un placer.